Bienvenidos de vuelta, querida familia de escándalos de series turcas. Qué honor enorme tenerlos otra vez aquí, en su rincón de confianza, donde el brillo del espectáculo deja de ser un rumor pasajero y se convierte en historias que se sienten en la piel. Hoy el ambiente está cargado de una emoción distinta, un temblor que mezcla la preocupación genuina con la admiración más profunda, porque lo que vamos a contarles sacudió al público turco y a los fans de todo el mundo. Prepárense porque no hablaremos de escándalos triviales, sino de la fragilidad humana y de la lealtad que aparece cuando de verdad hace falta entre dos de nuestras estrellas más queridas, Elçin Sangu y Bararduk. Antes de sumergirnos en estas horas que parecieron eternas, recuerden que su energía sostiene este espacio. Asegúrense de estar suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que traemos la verdad sin adornos, y si valoran un relato respetuoso y profundo, consideren unirse a la membresía con el botón unirse para apoyar directamente nuestro trabajo. ¿Listos para conocer lo que realmente ocurrió detrás de esos titulares de emergencia? Quédense porque en Escándalos de Series Turcas la historia empieza ahora. El mundo del entretenimiento, siempre un torbellino de focos y sonrisas ensayadas, se detuvo en seco con una noticia que heló la sangre de millones. La luminosa, talentosa e inconfundible Elçin Sangu fue trasladada de urgencia a una clínica privada tras sentirse mal de forma repentina. La información no irrumpió con estruendo, llegó como un soplo frío que se cuela por debajo de una puerta. Un susurro que nació en un camerino, un suspiro contenido de una estilista, un mensaje críptico que saltó de pantalla en pantalla más rápido de lo que cualquier equipo de prensa podía digerir. Cuando el sol terminó de trepar por los tejados de Estambul, los pasillos de ese hospital respiraban una tensión que se tocaba con las manos, y la pregunta, ¿está Elçin bien?, parecía escrita en el aire, repetida por miles de corazones al mismo tiempo. Fuentes muy próximas a su círculo coinciden. Aquella mañana Elçin se despertó vacía de fuerzas, víctima de un calendario de trabajo que la exprimía sin piedad. Días estirando los límites del cuerpo y la mente pasaron factura. Como la profesional admirable que es, intentó sacudirse el malestar, ponerse en pie y avanzar, pero el mareo y la debilidad se plantaron delante, tercos como una pared. La insistencia de un familiar preocupado inclinó la balanza, directo a la clínica, bajo luces frías y un protocolo que no perdona distracciones. La maquinaria médica se activó, signos vitales, preguntas, pasos rápidos, puertas que se abrían y se cerraban con ese silencio serio de los lugares donde la salud es sagrada. Para quienes aguardaban noticias a través de sus teléfonos, cada sonido lejano parecía un trueno. No hubo comunicado inmediato, no cayó un texto oficial aplacando la inquietud. Las redes, en cambio, ya lo decían todo. No era una nota más del día. Era un suspiro colectivo sostenido. Y entonces, en mitad del torbellino, algo sucedió y redefinió el pulso de la jornada. Al otro lado de la ciudad, en un set completamente distinto, otro corazón escuchó la noticia y tomó una decisión instantánea. Al enterarse de que Elçin estaba ingresada, Bararduk soltó el guión que tenía entre las manos, interrumpió el trabajo y se plantó frente a producción. En la vida hay tiempo para luces y cámaras, pero hay un tiempo mayor para aparecer donde uno pertenece. Cuando la realidad llama de verdad, se atiende. Bar pidió permiso con urgencia, detuvo una escena crucial y sí abandonó el set en pleno día de rodaje. Hubo miradas de sorpresa, no por la intención, sino por la rapidez y la claridad con la que actuó. El silencio que quedó atrás no fue de enfado ni de caos, fue un silencio de respeto absoluto, un reconocimiento tácito de que algo más grande que cualquier plano o agenda acababa de entrar en cuadro. Testigos aseguran que poco después lo vieron en los pasillos del hospital, el teléfono aferrado como si fuera un salvavidas. Dicen que apenas levantaba la vista de los mensajes que enviaba a su equipo, a productores, a todos los que necesitaban saber por qué ese día iba a llegar tarde a todo lo demás. Dicen que habló con el personal médico con esa calma firme con la que se le conoce, y que aún así, sus ojos dejaban ver una inquietud imposible de disimular. Preocupación de la que no pregunta quién mira ni qué dirán las cámaras, la clase de angustia que solo aparece cuando detrás de una puerta clínica está alguien que importa de verdad. Y no estamos hablando de dos nombres cualesquiera. Hablamos de Bar y Elçin, la dupla cuya química en pantalla encendió un fenómeno cultural y cuya calidez natural sigue colándose en cada entrevista, cada reencuentro, cada sonrisa de alfombra roja que recuerda porque el público se enamoró de ellos. Con los años han construido algo que supera la magia de un set,
una confianza que se siente a prueba de ruidos, un entendimiento que rara vez necesita palabras. Detengámonos aquí un segundo, este nivel de compromiso impresiona. ¿Ustedes qué piensan? Son raros estos vínculos verdaderos en el mundo del espectáculo. ¿Qué harían si su mejor amigo los necesitara en mitad del día más importante del trabajo? Los leemos porque estos temas de lealtad nos tocan a todos. Por eso, cuando corrió la voz de que había frenado su carrera por completo para estar a su lado, la reacción no fue apenas un asentimiento. Fue un estremecimiento en el hueso. Esto es la amistad real, decían muchos en redes, esa palabra sagrada que la industria, a veces entre tanto brillo de escaparate, olvida. Dentro del hospital, los médicos se movían con rapidez y cuidado extremo. Tras los primeros controles, optaron por la prudencia. Mantener a Elcin bajo observación, sin dejar ningún detalle al azar. Aunque el equipo médico y de representación mantuvo la información bajo llave, un murmullo se abrió camino desde la sala de espera hasta el vestíbulo y, de allí, al mundo. Estaba estable, se trataba de una medida preventiva, la tendrían vigilada de cerca. Ese rumor no borró el miedo, pero limó sus bordes. Si entraban a las redes en el momento preciso, podían ver el giro sutil, del pánico a la esperanza en voz baja. El nombre de Elcin se llenó de mensajes de cariño, pequeñas notas que flotaban como faroles encendidos sobre un lago oscuro. Mientras tanto, en el set que Bar había dejado, el día se rearmaba en tiempo récord. Cambiaron escenas, ajustaron horarios, y aunque el impacto inicial fue real, también lo fue la admiración. Nadie protestó. En las esquinas había conversaciones discretas, a veces la ficción tiene que hacerse a un lado para dejar pasar la vida que la inspira. Los compañeros miraban sus teléfonos esperando actualizaciones y, cada vez que llegaba una ráfaga tibia de buenas noticias, el aire se aligeraba. Está allí. Ella está mejor. La están controlando. Nos avisará. Las horas cayeron lentas, pesadas, y con ellas llegó cierta claridad. Alguien de su entorno, con voz baja para no alarmar, lo explicó como una jornada de chequeos necesarios, la respuesta del cuerpo ante el agotamiento y un calendario implacable. El mensaje sin adornos dramáticos traía lo que todos necesitaban: descanso, observación, paciencia. Afuera, en el mundo digital, los fans hicieron guardia a su manera, actualizando sin parar, compartiendo recuerdos felices, revisitando escenas en las que ella reía con esa chispa única y él intentaba contener la sonrisa, recordando en clips y entrevistas cuando todo parecía sencillo. Es extraño y hermoso como un instante de incertidumbre puede unir a una comunidad en un solo deseo. Que ella esté bien, que él pueda respirar con alivio. Como siempre, las cámaras no duermen y la curiosidad tampoco. Muy pronto la conversación giró hacia la imagen que importaría, la salida de Elcin, tal vez con un abrigo al hombro, los ojos brillando por el alivio, saludando con una mano. Entonces surgieron nuevas preguntas: ¿habría comunicado oficial? ¿Lo harían ambos? ¿Preferirían el silencio elocuente? En medio de esas conjeturas, alguien cerca del puesto de enfermería dijo haber visto a Bar de nuevo, igual de enfocado, intercambiando palabras suaves con un médico, asintiendo con las manos aún aferradas al teléfono, ese ancla del día. En redes, muchos se recordaron a sí mismos quiénes han sido siempre. Hablaron de la templanza de él, de cómo incluso en emergencias consigue sostener el ambiente para que nadie se derrumbe. Recordaron la chispa de ella, esa negativa obstinada a ser otra cosa que no sea auténtica, el sentido del humor que aparece apenas sabe que todos están a salvo. En esos recuerdos compartidos, la historia se escribía sola, la de dos personas que han atravesado triunfos y tormentas, que nunca necesitaron exhibir su vínculo porque vive en lo que hacen, no en lo que declaran al micrófono. Con el paso de las horas, el hospital encontró la calma que llega tras el primer oleaje. Especialistas revisaron notas, una enfermera acercó un vaso con agua, un familiar acomodó con cuidado un suéter sobre el brazo de una silla, un auto de producción aguardaba afuera con el motor encendido como un murmullo. Bar se quedó un momento frente a la ventana del pasillo, con la mirada perdida más allá de la ciudad, y enseguida giró hacia la puerta que importaba. Es curioso cómo todo se silencia cuando lo único que deseas es una noticia buena de alguien querido. El mundo tan ruidoso se desdibuja en los bordes y lo que queda es ese latido tozudo de la esperanza. Para la tarde la línea entre rumor y hecho casi desapareció.
Una voz conocedora describió las posibles soluciones con claridad, prudencia, descanso, observación. Puede que eso decepcione a quien busca giros de telenovela, pero fue exactamente lo que el corazón colectivo necesitaba. Empezó a escucharse la frase «podría recibir el alta pronto» como una promesa discreta, pero nítida. La gente la tomó y la abrazó fuerte. En los sets y estudios la energía cambió, el alivio se coló en las charlas, los almuerzos sonaron un poco más animados, y las bromas regresaron tímidas, como pajaritos que vuelven a posarse donde había viento. Pero hoy no se trata solo del alivio. Se trata de lo que este día reveló de la naturaleza humana de nuestros ídolos. Hablamos tanto de escenas, guiones y estrenos que olvidamos los lazos que mantienen vivas esas historias. Hoy, esa humanidad salió a escena. Hoy, un hombre dejó un set porque sabía perfectamente dónde debía estar, y una mujer recordó con su fortaleza que incluso las estrellas a veces deben detenerse. Hoy una amistad cruzó el umbral del titular y se volvió gesto. Cuando los fans dicen que esto es un vínculo verdadero, no es una fantasía proyectada, está allí, en decisiones tomadas sin fanfarria, en el suspiro largo cuando lo peor no ocurre, en el acto simple y poderoso de hacerse presente. Podríamos llamar a lo vivido un día de drama, pero no sería exacto. Fue un día de devoción de esas que no gritan, una devoción que susurra, que sostiene, que no presume. Un día en el que un momento privado atrapó el foco y nos recordó por qué estas historias nos importan. El foco los encontró no sobre un escenario, sino en un pasillo pintado de calma. Y cuando baje la luz sobre este capítulo, el recuerdo que quedará no será el caos, sino el cuidado mutuo. Desde Escándalos de Series Turcas enviamos nuestros mejores deseos para una recuperación pronta y completa de Elçin Sangu, y nuestro respeto más hondo a Barar Duk por recordarnos que es lo esencial. Ahora les toca a ustedes. Queremos leer sus mensajes de apoyo para Elçin en los comentarios. Llenemos este vídeo de energía positiva. Si esta cobertura detallada y sentida les hizo compañía, no se olviden de dejar su me gusta para que el algoritmo sepa que valoramos estas historias. Suscríbanse a Escándalos de Series Turcas para no perderse nada y consideren unirse a la membresía si desean respaldar este canal. Gracias por estar en las buenas y en las malas. Hasta la próxima. Y mientras la ciudad vuelve a su ritmo, queda flotando una certeza. A veces los relatos que más nos tocan no son los de alfombras ni los de grandes anuncios. Son los que suceden entre dos latidos, en un pasillo con olor a desinfectante, en un gesto que nadie pidió y que, sin embargo, lo dice todo. La jornada que empezó como un murmullo terminó siendo una brújula. Señaló hacia lo que realmente importa cuando la fama se apaga por un momento y solo queda la persona. Tal vez cuando la puerta se abra y la sonrisa regrese, entendamos que esta pausa no fue una interrupción, sino un recordatorio. Que la admiración se hace más honda cuando la vulnerabilidad tiene permiso de aparecer. Y que aunque mañana los focos vuelvan a subir, la huella de hoy seguirá brillando en silencio. Porque hay días que enseñan más que 1000 entrevistas. Hay instantes en los que el cariño es tan nítido que no necesita producción. Y hay nombres que, como los de Elçin Sangu y Barar Duk, se pronuncian con un respeto distinto después de atravesar una prueba así. Si el destino quiso que hoy la ciudad entera contuviera la respiración, quizás fue para recordarnos que también sabemos exhalar juntos. Respirar, esperar, agradecer. Eso, a fin de cuentas, también es espectáculo. El que ocurre adentro donde nadie aplaude, pero todos sienten. Y ahora sí, familia de Escándalos de Series Turcas, seguimos atentos. Cuando llegue la buena nueva, aquí estaremos para contárselas con el mismo cuidado de siempre, sin prisas, sin adornos innecesarios, con el corazón en la voz. Hasta entonces abracemos esta calma frágil y sostengamos el deseo compartido, que ella descanse, que él sonría, que mañana sea más liviano que hoy. Porque a veces el mayor titular es también el más simple: estar, acompañar, querer.